La inseguridad no se va cuando tengas más éxito, más dinero o más reconocimiento. Se va cuando dejas de vivir como si estuvieras siendo evaluado todo el tiempo. Porque si somos honestos, no es que no seas capaz, es que has estado esperando sentirte listo para actuar, y ese momento casi nunca llega. Mientras tanto, te haces pequeño, dudas de ti, postergas decisiones, y poco a poco empiezas a conformarte con una versión reducida de lo que realmente podría ser. Y quizá no es casualidad que estés viendo este video justo ahora. Tal vez llevas tiempo sintiendo que podrías hablar con más firmeza, intentar eso que te intimida o dejar de pedir permiso para existir. Pero algo te frena. No es falta de talento, no es falta de potencial. Es que has estado obedeciendo a tu miedo como si fuera una autoridad. Hoy vamos a romper esa dinámica con estrategias simples, prácticas y aplicables desde el primer día. Antes de continuar, quiero que hagas algo poderoso. Escribe en los comentarios: hoy dejo de hacerme pequeño. Escríbelo y comprométete contigo. Cuando lo declaras, tu mente empieza a alinearse con esa decisión. Y si este contenido te aporta claridad real, suscríbete ahora mismo. De verdad, tu apoyo, cada comentario, cada suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de videos que van directo al punto, sin relleno y sin frases vacías. Quédate hasta el final, porque no vas a aprender cómo eliminar el miedo. Vas a aprender cómo dejar de arrodillarte ante él. Y cuando eso pasa, la inseguridad pierde el control de tu vida. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártele este video. Puede ser el empujón que está esperando. Gracias por estar aquí. Ahora sí, empecemos. 1. Haz lo que tienes que hacer aunque te sientas inseguro. La primera estrategia es más simple de lo que parece. Deja de esperar a sentirte seguro para empezar a actuar. La inseguridad te ha hecho creer que necesitas confianza antes de moverte, pero en realidad, la confianza es el resultado de moverte. Los estoicos entendían que las emociones no son órdenes, son sensaciones pasajeras. Puedes sentir miedo y aún así hacer lo correcto. Puedes dudar y aún así avanzar. El problema no es sentir inseguridad, es obedecerla como si fuera una autoridad. En la vida real, esto se traduce en cosas muy concretas. Hablar aunque tu voz tiemble, enviar ese mensaje aunque sobrepienses 1000 veces, decir no aunque te incomode, publicar ese proyecto aunque no esté perfecto. Cada vez que actúas a pesar del miedo, tu mente aprende algo nuevo. Puedo manejar esto, pero cada vez que retrocedes, refuerzas la idea de que necesitas esconderte para estar a salvo. Y ahí es donde la inseguridad crece. Hay un cambio de pregunta que transforma todo. En vez de "me siento listo", pregúntate "¿qué es lo correcto hacer aquí?". Esa pregunta te saca del drama emocional y te coloca en el terreno del carácter. No midas tu éxito por cómo te sentiste, mídelo por si cumpliste con lo que tocaba hacer. Si lo hiciste con nervios, cuenta igual. Si lo hiciste incómodo, cuenta más. Así se construye la seguridad real, no en la cabeza, sino en la conducta. Ahora quiero que lo lleves a algo práctico. Piensa en una acción pequeña que has estado evitando por inseguridad y hazla en las próximas 24 horas. No mañana. No cuando te sientas mejor, hoy. Y dime en los comentarios, ¿qué es eso que sabes que tienes que hacer, pero has estado posponiendo por miedo? 2. Reduce tu vida a la tarea del momento. Gran parte de tu inseguridad no viene de lo que está pasando ahora, viene de todo lo que imaginas que podría pasar después. No te pone nervioso la conversación, te pone nervioso el ¿y si digo algo tonto? ¿Y si piensan mal de mí? ¿Y si esto afecta mi imagen? Tu mente se va 10 pasos adelante y crea escenarios que todavía no existen.
Los estoicos insistían en algo muy poderoso. Concéntrate en la tarea presente, no en el resultado, no en la reacción de los demás, no en las consecuencias futuras, solo en lo que tienes enfrente. Cuando reduces tu vida al momento actual, la inseguridad pierde oxígeno, porque es muy difícil sentirse abrumado cuando solo te enfocas en una acción concreta. No estás arriesgando tu reputación, solo estás dando tu opinión, no estás jugándote tu futuro, solo estás enviando un correo, no estás exponiéndote al ridículo, solo estás haciendo una pregunta. El problema es que dramatizas el evento completo en tu cabeza y lo conviertes en algo gigantesco, pero en la realidad casi siempre es una acción pequeña. Una forma práctica de aplicar esto es repetir mentalmente solo esto, solo esta frase, solo esta reunión, solo esta decisión. Cuando tu mente quiera irse al futuro, tráela de regreso a la acción inmediata. Esto se parece mucho a técnicas modernas de atención plena, que reducen ansiedad precisamente porque entrenan al cerebro a no anticipar catástrofes innecesarias. Los estoicos ya lo practicaban al enfocarse en cumplir bien la tarea del día, sin cargar con todo el peso del mañana. Quiero que pienses en una situación que normalmente te genera inseguridad. Ahora reduce esa situación a la acción mínima que realmente implica. ¿Cuál es esa pequeña tarea concreta que tienes enfrente cuando eliminas todo el drama mental? Escríbelo en los comentarios. ¿Cuál es tu solo esto en este momento de tu vida? 3. Deja de explicarte tanto. Hay un hábito silencioso que delata inseguridad más que cualquier temblor en la voz, la necesidad constante de explicarte. Explicas por qué llegaste tarde, explicas por qué tomaste una decisión, explicas por qué no puedes ir, explicas incluso cosas que nadie te pidió justificar. Y cuanto más te explicas, más comunicas que dudas de tu propio derecho a decidir. Los estoicos valoraban la firmeza tranquila, decir lo necesario sin adornos, sin disculpas innecesarias, sin sobreactuar. No porque fueran fríos, sino porque entendían que quien vive justificándose, vive pidiendo permiso. La inseguridad te hace creer que si das más razones, los demás te entenderán mejor y te juzgarán menos. Pero en la práctica suele pasar lo contrario. Cuanto más te alargas, más transmites duda. No se trata de volverte arrogante ni indiferente. Se trata de aprender a sostener tus decisiones con sobriedad. Un no puedo dicho con calma es más poderoso que un discurso de 5 minutos intentando quedar bien. Una opinión expresada con claridad pesa más que una idea llena de disculpas antes y después. Empieza a notar en qué momentos te justificas de más. ¿Es cuando pones límites? ¿Cuando dices que no? ¿Cuando expresas algo diferente al grupo? Ahí es donde la inseguridad está operando. Practica respuestas más simples, más directas, más limpias. No necesitas convencer a todo el mundo de que tus decisiones son válidas. Si están alineadas con tus valores, eso es suficiente. La firmeza tranquila es una forma práctica de autoestima. Ahora quiero que seas honesto contigo. ¿En qué tipo de situaciones sientes que te explicas demasiado para que los demás no te juzguen? Escríbelo en los comentarios. Reconocerlo es el primer paso para empezar a hablar con más seguridad y menos miedo. 4. Practica el ¿y qué? La inseguridad crece cuando dramatizas las consecuencias. Tu mente toma un error pequeño y lo convierte en una catástrofe personal. ¿Y si me equivoco? ¿Y si se ríen? ¿Y si fracaso? Y sin darte cuenta, ya construiste una película entera donde todo sale mal y tú quedas expuesto. Los estoicos tenían una habilidad muy poderosa: reducir el drama a su tamaño real. No negaban que algo pudiera salir mal, simplemente lo miraban de frente y preguntaban en esencia, ¿y luego qué? Esa pregunta desinfla el miedo. Cuando aplicas el ¿y qué?,
empiezas a descubrir que muchas de las cosas que temes no son fatales, solo son incómodas. ¿Te equivocas hablando? Aprendes. Alguien no está de acuerdo contigo. Normal. ¿Te rechazan? Duele un poco. Y sigues vivo. La mayoría de los escenarios que alimentan tu inseguridad no destruyen tu vida, solo golpean tu ego. Y el ego herido no es una tragedia, es parte del crecimiento. Este enfoque se parece mucho a lo que en psicología se usa para desmontar la catastrofización, cuestionar la consecuencia hasta que pierde su poder exagerado. La próxima vez que sientas ese miedo anticipado, no lo combatas con frases motivacionales. Hazle preguntas. ¿Y qué pasa si eso ocurre? ¿Y después qué? Sigue avanzando en la cadena hasta que llegues a la verdad. Casi siempre podrás manejarlo. Este ejercicio no elimina la incomodidad, pero la vuelve manejable. Y cuando algo es manejable, deja de paralizarte. Quiero que lo pongas en práctica ahora mismo. Piensa en algo que te da inseguridad en este momento y llévalo hasta el final con el ¿y qué? ¿Cuál es la peor consecuencia realista y podrías sobrevivir a ella? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, escribirlo hace que el miedo pierda la mitad de su fuerza. 5. Compórtate como alguien que se respeta. Muchas personas esperan sentirse seguras para empezar a actuar con seguridad, pero el orden es al revés. Primero, te comportas como alguien que se respeta y después, tu mente empieza a alinearse con esa identidad. Los estoicos no hablaban de autoestima en términos modernos, pero sí hablaban de dignidad personal, actuar de acuerdo con tu carácter, no según la aprobación externa. Si te tratas como alguien que vale poco, tolerando faltas de respeto, minimizando tus opiniones o riéndote de ti mismo para encajar, tu cerebro aprende que ese es tu nivel. Pero si empiezas a actuar con firmeza tranquila, algo cambia por dentro. Comportarte como alguien que se respeta no significa volverte arrogante ni dominante, significa cosas muy prácticas. Mantener tu palabra, cuidar tu postura corporal, hablar sin pedir disculpas por existir, poner límites sin agresividad, elegir mejor con quién compartes tu tiempo. La identidad no se construye pensando diferente, se construye actuando diferente. De hecho, hay algo que la psicología moderna respalda claramente. El cerebro ajusta tu autoimagen en función de tus conductas repetidas. Cuando actúas con respeto hacia ti mismo, tu mente empieza a concluir que eres alguien respetable. Pregúntate en situaciones concretas, ¿qué haría aquí una persona que se valora? Tal vez no aceptaría ese comentario pasivo-agresivo en silencio. Tal vez no se sobreexplicaría. Tal vez no perseguiría la validación de alguien que no muestra interés. Cada pequeña acción coherente es un voto a favor de una identidad más fuerte. No necesitas sentirte grande para actuar con dignidad. Necesitas actuar con dignidad para empezar a sentirte más grande. Ahora quiero que lo aterrices a algo real. En tu vida actual, ¿en qué situación específica no te estás comportando como alguien que se respeta? Escríbelo en los comentarios y sé honesto. A veces el primer acto de respeto propio es admitir dónde estás tolerando menos de lo que mereces. 6. Haz cosas difíciles todos los días, aunque sean pequeñas. La inseguridad se fortalece cuando tu vida se vuelve demasiado cómoda. Cada vez que evitas lo incómodo, tu mente registra que necesitas protegerte. Pero cada vez que eliges voluntariamente algo difícil, aunque sea pequeño, entrenas resistencia mental. Los estoicos practicaban incomodidades deliberadas no para sufrir, sino para recordarse que podían soportar más de lo que imaginaban. Y esa es la clave. La seguridad no nace de que todo sea fácil, nace de saber que puedes manejar lo difícil.
No estamos hablando de gestas heroicas ni de cambios radicales. Estamos hablando de microrretos diarios. Decir lo que piensas en una conversación donde normalmente callarías. Terminar una tarea aunque no tengas ganas. Mantener disciplina cuando nadie te está mirando. Incluso cosas físicas simples como levantarte cuando suena la alarma o terminar lo que empiezas sin distraerte. Esas pequeñas victorias construyen evidencia interna, y la confianza real no es más que evidencia acumulada de que cumples contigo mismo. Cuando haces algo difícil todos los días, tu relación con la incomodidad cambia. Deja de ser una señal de peligro y se convierte en una señal de crecimiento. Empiezas a pensar, esto es incómodo, así que probablemente me está fortaleciendo. Y ese cambio mental es poderoso. Porque la mayoría de las personas no fallan por incapacidad, fallan por evitar sistemáticamente lo que les incomoda. Tú puedes empezar a diferenciarte simplemente tolerando un poco más de incomodidad consciente cada día. Ahora quiero que lo vuelvas concreto. ¿Cuál es una acción pequeña pero incómoda que podrías hacer hoy mismo para fortalecer tu carácter? Escríbela en los comentarios y comprométete públicamente. La disciplina empieza en decisiones pequeñas, repetidas con intención. 7. Cambia la pregunta. ¿Me estarán juzgando por estoy aportando algo? La inseguridad se intensifica cuando entras a cualquier situación pensando en ti. ¿Cómo te ves? ¿Cómo suenas? ¿Qué impresión estás dando? Es una autoevaluación constante. Y mientras más te observas, más te bloqueas. Los estoicos hablaban mucho del deber hacia la comunidad, de actuar como parte de algo más grande que uno mismo. Cuando cambias el enfoque del ¿qué pensarán de mí? Al ¿cómo puedo ser útil aquí? Algo se libera por dentro. Porque dejas de examinarte y empiezas a contribuir. En una reunión, en una conversación, en una cita o incluso al publicar contenido, la mente insegura busca aprobación, pero la mente entrenada busca aportar valor. Puede ser una idea clara, una pregunta interesante, una opinión honesta o simplemente escuchar con atención real. Cuando tu objetivo es servir o contribuir, el centro deja de ser tu imagen y pasa a ser tu acción. Y eso reduce muchísimo la ansiedad social, porque tu energía ya no está atrapada en tu ego, está enfocada en el entorno. Esto no significa olvidarte de ti mismo, ni convertirte en complaciente. Significa cambiar la dirección de tu atención. La inseguridad se alimenta del autoanálisis excesivo. La seguridad crece cuando estás ocupado haciendo algo útil. Incluso estudios actuales sobre bienestar muestran que las conductas orientadas al servicio aumentan la sensación de propósito y reducen la rumiación mental. Los estoicos ya lo practicaban viviendo con intención de aportar, no de impresionar. La próxima vez que entres a una situación que normalmente te activa la inseguridad, haz este cambio consciente. En lugar de preguntarte cómo estás siendo percibido, pregúntate qué puedes aportar. Y ahora te pregunto a ti, en el entorno donde más inseguro te sientes, ¿qué podrías empezar a aportar que cambie completamente tu enfoque? Escríbelo en los comentarios y hazlo parte de tu práctica. 8. Acepta que no le vas a gustar a todo el mundo. Una de las raíces más profundas de la inseguridad es la necesidad de agradar. En el fondo, muchas de tus dudas no nacen de incapacidad, nacen del miedo a no ser aprobado. Pero aquí hay una verdad incómoda y liberadora al mismo tiempo. No le vas a gustar a todo el mundo, hagas lo que hagas. Puedes ser respetuoso, talentoso, amable, competente, y aún así habrá personas que no conecten contigo. No porque estés mal, sino porque así funciona la naturaleza humana. Pretender gustarle a todos es una batalla perdida desde el inicio. Los estoicos entendían que intentar controlar la opinión ajena es una pérdida de energía.
Lo único que realmente te corresponde es tu carácter y tus acciones. Cuando aceptas que cierta fricción social es inevitable, dejas de interpretar cada gesto o cada crítica como una amenaza personal. Empiezas a ver la desaprobación como algo normal, no como una señal de que debes cambiar tu esencia, y eso te da una estabilidad enorme, porque tu identidad ya no depende del aplauso. Además, cuando intentas gustarle a todos, inevitablemente te diluyes. Ajustas tu opinión según el grupo, suavizas tus límites, escondes partes auténticas de ti. Y al final, aunque consigas aprobación, sientes vacío, porque no están aceptando tu versión real. La seguridad auténtica nace cuando prefieres ser coherente antes que ser popular. Cuando eliges respeto propio antes que aprobación masiva. Quiero que lo pienses con honestidad. ¿En qué área de tu vida estás actuando diferente solo para agradar y evitar rechazo? Escríbelo en los comentarios. Reconocer dónde estás buscando aprobación es el primer paso para empezar a soltar esa carga innecesaria. 9. Deja de compararte y empieza a medirte contigo mismo. La comparación constante es gasolina pura para la inseguridad. Hoy más que nunca estás expuesto a versiones editadas de la vida de los demás. Logros, cuerpos perfectos, negocios exitosos, relaciones ideales. Y sin darte cuenta, empiezas a usar esos fragmentos como vara para medir tu propio valor. El problema es que siempre estarás comparando tu proceso interno con el resultado externo de alguien más. Y esa es una competencia injusta desde el inicio. Los estoicos proponían algo mucho más estable. Enfócate en tu propio progreso, no en lo que otro logró, sino en lo que tú estás construyendo. La única comparación útil es contigo mismo, con tu versión de ayer. ¿Estás actuando con más disciplina, con más honestidad, con más valentía que antes? Ese tipo de medición fortalece el carácter porque depende de ti, no del ritmo de los demás. Cuando tu referencia es interna, la inseguridad pierde uno de sus mayores detonantes. Además, cada persona tiene circunstancias, tiempos y caminos distintos. Compararte ignora completamente el contexto. No ves los años de trabajo detrás del éxito ajeno ni las dificultades invisibles que enfrentan. Solo ves el resultado final y lo conviertes en estándar. En cambio, cuando te mides por tu propio crecimiento, cada pequeño avance cuenta, y esos pequeños avances acumulados generan una confianza mucho más sólida que cualquier comparación externa. Quiero que reflexiones sobre esto con honestidad. ¿Con quién te estás comparando actualmente que está debilitando tu seguridad? Y más importante aún, ¿en qué aspecto específico podrías enfocarte para superar a tu versión de hace 6 meses? Escríbelo en los comentarios. Ese es el único competidor que realmente importa. 10. Define quién quieres ser y deja de negociar con eso. La inseguridad se vuelve crónica cuando no tienes claro quién eres ni qué representas. Si hoy actúas según tu miedo, mañana según la opinión de alguien más y pasado mañana según la presión del entorno, tu identidad se vuelve inestable. Y cuando tu identidad es inestable, cualquier crítica te sacude. Los estoicos eran extremadamente claros en esto. Lo único verdaderamente tuyo es tu carácter. Cuando sabes qué tipo de persona quieres ser, íntegro, valiente, disciplinado, justo, empiezas a tomar decisiones desde esa base, no desde el temor momentáneo. Definir quién quieres ser no es una frase bonita, es un estándar interno. Es decidir, por ejemplo, soy alguien que cumple su palabra, y actuar conforme a eso incluso cuando es incómodo. Es decidir, soy alguien que habla con honestidad, aunque tu voz tiemble. Cuando tienes principios claros, la opinión externa pierde fuerza, porque ya no estás improvisando tu identidad en cada situación. No necesitas agradar, solo necesitas ser coherente.
Y la coherencia repetida construye una seguridad que no depende del estado de ánimo. La mayoría de las personas negocian constantemente con su propio estándar. Saben lo que deberían hacer, pero lo ajustan para evitar incomodidad. Ese es el punto donde la inseguridad gana terreno. Cada vez que te traicionas por miedo, te debilitas un poco. Pero cada vez que actúas alineado con la persona que decidiste ser, te fortaleces. No importa si el resultado externo no es perfecto, lo que importa es que por dentro sabes que no te fallaste. Ahora quiero dejarte con algo profundo. Si nadie te estuviera observando, ¿qué tipo de persona elegirías ser de todos modos? Escríbelo en los comentarios en una sola frase clara. Esa frase puede convertirse en tu brújula. Y cuando tengas una brújula firme, la inseguridad ya no decide por ti. Conclusion. Si te das cuenta, nada de lo que hemos hablado hoy tiene que ver con volverte perfecto, carismático o invencible. Tiene que ver con algo mucho más poderoso, volverte firme. La inseguridad no desaparece porque un día despiertes sintiéndote increíble. Desaparece cuando dejas de tomar decisiones basadas en el miedo. Cuando actúas, aunque dudes. Cuando te enfocas en la tarea del momento. Cuando dejas de justificarte. Cuando aceptas que no le gustarás a todos. Cuando compites contigo mismo. Cuando decides quién eres y lo sostienes. La mayoría de las personas pasan años intentando sentirse más seguras, pero nunca entrenan su carácter, y el carácter no se construye pensando, se construye haciendo. Cada pequeña acción incómoda que eliges enfrentar es un ladrillo. Cada vez que no te traicionas por aprobación, es otro ladrillo. Cada vez que haces lo correcto aunque tiemble tu voz, estás reforzando algo interno que nadie puede quitarte. Y eso, con el tiempo, pesa más que cualquier opinión externa. No necesitas eliminar el miedo para cambiar tu vida. Necesitas dejar de obedecerlo. El miedo puede hablar, pero ya no decide. Y cuando llegas a ese punto, ocurre algo interesante. Empiezas a respetarte. Y cuando te respetas, tu postura cambia, tu voz cambia, tus decisiones cambian. No porque ahora seas otra persona, sino porque por fin estás actuando como la persona que siempre pudiste ser. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que esté luchando en silencio con su inseguridad. Puede que no lo diga, pero lo necesita. Y antes de irte, quiero leerte. Después de todo lo que escuchaste hoy, ¿qué decisión concreta vas a tomar diferente a partir de ahora? Escríbela en los comentarios y hazla real. Gracias por quedarte hasta el final, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que elige carácter sobre miedo. Nos vemos en el próximo video. Hay una etapa de la vida que casi nadie muestra. No tiene aplausos, no tiene testigos, no tiene mensajes constantes validando que lo estás haciendo bien. Es silenciosa y a veces duele. Y cuando llega, muchos cometen el mismo error. Creen que están perdiendo. Pero la verdad es otra. La soledad no siempre es retroceso. Muchas veces es preparación. Y no es casualidad que estés viendo esto justo ahora. Tal vez estás en ese punto exacto donde necesitas escuchar que no estás quedándote atrás. Estás construyéndote. El problema es que nadie nos enseñó a estar solos sin sentirnos incompletos. Nos enseñaron a distraernos, a llenar cada vacío con ruido, con pantallas, con conversaciones que no nos aportan nada. Pero los estoicos entendían algo que hoy casi hemos olvidado. El carácter se forja en privado. Cuando nadie te aplaude, cuando nadie te observa, cuando solo estás tú frente a tus pensamientos, y si aprendes a usar bien ese espacio, te vuelves emocionalmente inquebrantable. En este video voy a compartir contigo 10 hábitos prácticos que pueden transformar esta etapa en tu mayor ventaja. No teoría complicada, no frases bonitas.
hábitos reales que puedes empezar hoy mismo para convertir la soledad en disciplina, claridad y poder interior. Si estás listo para dejar de ver este momento como abandono y empezar a verlo como entrenamiento, quédate hasta el final. Y si algo de esto ya está resonando contigo, escribe en los comentarios: estoy en construcción. Comprométete contigo mismo. Suscríbete si quieres más contenido que realmente te fortalezca y comparte este video con alguien que esté atravesando una etapa silenciosa y necesite escuchar esto. De verdad, cada comentario y cada vez que compartes nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que no solo inspira, sino que transforma. Hábito 1. Levantarte sin negociar contigo mismo. Cuando estás solo, nadie te obliga a nada, y eso puede ser tu mayor debilidad o tu mayor ventaja. Levantarte sin negociar contigo mismo es decidir que tu palabra tiene peso, incluso cuando nadie te está mirando. El primer pensamiento del día casi siempre intenta convencerte de posponer, de esperar, de empezar mañana. Y si cedes en ese primer momento, no solo pierdes tiempo, le enseñas a tu mente que puede dirigirte. La soledad amplifica esto, porque no hay presión externa que te empuje. Solo estás tú frente a tus decisiones. Los estoicos entendían que el dominio personal comienza en lo pequeño. No es una gran hazaña levantarse cuando suena la alarma, pero sí es una gran señal interna. Es el primer acto de autoridad sobre ti mismo. No se trata de volverte rígido ni extremo, sino de eliminar la negociación innecesaria. Cuanto más debates contigo, más energía pierdes. Cuanto más rápido actúas, más fuerte te vuelves. La disciplina no nace de la motivación, nace de la acción inmediata. En lo práctico, este hábito es simple. Cuando tu mente diga 5 minutos más, te levantas, sin discusión, sin análisis. Te pones de pie y haces una acción pequeña que marque el inicio del día. Agua fría en la cara, abrir la ventana, tender la cama, caminar 10 minutos. No es la magnitud lo que importa, es el mensaje interno. Cumplo lo que me prometo. Y cuando repites eso cada mañana, tu identidad cambia sin que te des cuenta. La verdadera transformación en soledad no ocurre cuando haces cosas extraordinarias, sino cuando dejas de traicionarte en lo ordinario. Así que quiero preguntarte algo con honestidad. ¿Cuántas veces esta semana has negociado contigo mismo y te has convencido de no hacer lo que dijiste que harías? Escríbelo en los comentarios. Reconocerlo es el primer paso para empezar a gobernarte. Hábito 2. No contarle a nadie tus planes. Cuando estás en una etapa de soledad, es muy tentador hablar de todo lo que vas a hacer, decir que vas a cambiar, que ahora sí vas en serio, que estás construyendo algo grande. Y en el momento en que lo cuentas, sientes una pequeña satisfacción, como si ya hubieras avanzado. Pero ahí está la trampa. Diversos estudios en psicología han demostrado que cuando anuncias tus metas públicamente, tu cerebro libera una sensación anticipada de recompensa, como si ya hubieras logrado algo. Esa pequeña dosis de satisfacción reduce la urgencia de actuar. En pocas palabras, hablar demasiado puede debilitar tu impulso. Los estoicos valoraban el progreso silencioso. Séneca hablaba de trabajar en uno mismo sin necesidad de exhibirlo. Porque cuando tu avance depende de la validación externa, tu disciplina se vuelve frágil. En cambio, cuando decides avanzar en silencio, construyes algo más sólido, carácter. La soledad se convierte entonces en tu taller privado. Nadie aplaude, nadie interfiere, nadie opina. Solo haces lo que dijiste que harías. En lo práctico, este hábito no significa aislarte o volverte hermético. Significa elegir con cuidado qué compartes y cuándo lo compartes.
Si estás empezando un proyecto, cambiando hábitos o construyendo una nueva versión de ti, prueba guardarlo para ti durante un tiempo. Deja que los resultados hablen después. Esa energía que antes usabas explicando tus planes, ahora la usas ejecutándolos. Y eso cambia completamente la dinámica. La verdadera fuerza se siente cuando avanzas sin necesidad de anunciarlo. Cuando mejoras y nadie lo sabe, todavía. Por eso quiero preguntarte algo. ¿Estás más enfocado en contar lo que harás o en demostrarlo con hechos? Escríbelo en los comentarios y sé honesto contigo mismo. Ahí empieza el crecimiento real. Hábito 3. Hacer algo incómodo todos los días. La soledad puede volverse peligrosa cuando la usas para refugiarte en lo cómodo. Nadie te presiona, nadie te exige, nadie te incomoda, y poco a poco empiezas a evitar todo lo que te reta. Pero el crecimiento nunca ocurre en la zona donde te sientes seguro. Los estoicos practicaban voluntariamente pequeñas incomodidades para entrenar su mente, soportar el frío, comer sencillo, caminar largas distancias. No porque les gustara sufrir, sino porque entendían que quien aprende a tolerar lo incómodo se vuelve menos vulnerable al miedo. Desde la psicología moderna sabemos algo muy claro. La exposición gradual a lo que te incomoda reduce la ansiedad con el tiempo. Es el mismo principio que se usa en terapias para superar miedos. Cada vez que haces algo que te reta, aunque sea pequeño, tu cerebro aprende que no era tan peligroso como parecía. Y eso construye confianza real. No la confianza superficial que depende de aplausos, sino la que nace de enfrentarte a lo que evitabas. En lo práctico, este hábito es simple pero poderoso. Cada día elige una acción que normalmente evitarías. Puede ser terminar esa tarea pendiente, iniciar una conversación incómoda, entrenar aunque no tengas ganas, tomar una ducha fría, salir a caminar sin distracciones, decir no cuando siempre dices sí. No necesitas hacer algo extremo, solo necesitas dejar de huir. Cuando repites esto todos los días, tu umbral de incomodidad aumenta y lo que antes te paralizaba empieza a parecer manejable. La soledad bien usada es un campo de entrenamiento. Y cada pequeña incomodidad que eliges enfrentar te vuelve más difícil de intimidar. Ahora quiero que seas honesto. ¿Qué es eso que llevas días evitando porque te incomoda? Escríbelo en los comentarios. Nombrarlo es el primer paso para dejar de huir. Hábito 4. Pasar tiempo sin pantallas. Uno de los mayores enemigos del crecimiento en soledad no es la tristeza, es la distracción constante. Cuando estás solo y sientes un pequeño vacío, lo más fácil es agarrar el celular, un video más, un mensaje más, un poco de ruido para no pensar demasiado. El problema es que cada vez que haces eso, estás entrenando a tu mente a escapar en lugar de enfrentar. Y con el tiempo, tu capacidad de estar contigo mismo se debilita. No porque seas frágil, sino porque nunca practicas el silencio real. A nivel neurológico, la sobreestimulación digital mantiene tu cerebro en un ciclo constante de dopamina rápida. Eso reduce tu capacidad de concentración profunda y hace que el silencio se sienta incómodo. Por eso, muchas personas dicen que no soportan estar solas, cuando en realidad no soportan estar sin estímulos. Los estoicos no tenían pantallas, pero sí entendían el valor del retiro mental. Sabían que el pensamiento claro nace cuando el ruido baja. En lo práctico, este hábito no exige desaparecer del mundo. Empieza con algo simple: 30 minutos al día sin pantalla, sin celular, sin televisión, sin música, sin distracciones digitales. Solo tú. Puedes caminar, escribir, ordenar tu espacio o simplemente sentarte y pensar. Al principio puede sentirse extraño, incluso incómodo.
pero esa incomodidad es señal de que estás recuperando el control de tu atención. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y la calidad de tus pensamientos depende del espacio que les das. Así que dime algo con honestidad. ¿Cuánto tiempo puedes estar solo sin revisar tu celular? Escríbelo en los comentarios. Esa respuesta dice mucho más de lo que parece. Hábito 5. Escribir tus errores sin justificarte. Cuando estás solo, es fácil engañarte. Nadie te confronta, nadie te señala, nadie te corrige. Y poco a poco empiezas a suavizar tus fallas, a justificarlas, a decirte que no fue para tanto. Pero el crecimiento real empieza cuando tienes el valor de mirarte sin filtros. Los estoicos practicaban una revisión diaria de sus acciones, no para castigarse, sino para corregirse. Marco Aurelio se escribía recordatorios constantes sobre dónde había fallado en carácter, paciencia o disciplina. No era culpa, era entrenamiento. La psicología moderna confirma algo interesante. Escribir sobre tus errores de manera honesta activa procesos de autorregulación y mejora la toma de decisiones futuras. Cuando nombras una falla sin excusas, reduces la probabilidad de repetirla. Pero cuando la justificas, tu mente la normaliza. Y en soledad, lo que normalizas en silencio se convierte en tu estándar. Por eso este hábito es tan poderoso. Te obliga a no esconderte de ti mismo. En lo práctico, cada noche escribe una sola cosa que hiciste mal durante el día. Solo una. Puede ser haber reaccionado con enojo, haber postergado algo importante, haber buscado distracción en lugar de actuar. La clave es eliminar las excusas. No escribas, lo hice porque estaba cansado. Escribe lo que fue, punto. Luego pregúntate cómo actuarías diferente mañana. Ese pequeño ejercicio diario te mantiene despierto mentalmente. La soledad puede convertirte en tu peor juez o en tu mejor maestro. Todo depende de si eres lo suficientemente honesto para verte como eres. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es el error que más repites cuando nadie te está observando? Escríbelo en los comentarios. Reconocer el patrón es el primer paso para romperlo. Hábito 6. Aprender a estar presente sin distraerte. Hay algo que casi nadie nota. Muchas personas no temen estar solas, temen estar presentes, porque cuando estás realmente presente, no hay escapatoria, no hay distracción que suavice lo que sientes, no hay ruido que opaque tus pensamientos. Y en una etapa de soledad, esto se vuelve crucial. Si cada vez que te sientes incómodo buscas una distracción inmediata, estás entrenando evasión, no fortaleza. Los estoicos practicaban la atención deliberada. Epicteto enseñaba que el control comienza en la percepción, en cómo interpretas lo que ocurre, pero no puedes gobernar lo que no observas. Estar presente significa notar tu impulso de reaccionar, tu impulso de huir, tu impulso de llenar el silencio, y simplemente no obedecerlo automáticamente. La ciencia lo respalda. Entrenar la atención consciente reduce la impulsividad y mejora la regulación emocional. En otras palabras, te vuelve más estable. En lo práctico, este hábito se ve así. Cuando estés esperando en una fila, caminando solo o sentado sin hacer nada, no saques el celular. No busques estímulo. Observa tu entorno. Observa tu respiración, observa tus pensamientos sin engancharte con ellos. Al principio puede sentirse extraño, incluso incómodo, pero ese espacio entre el impulso y la acción es donde empieza tu libertad. La verdadera fuerza no es reaccionar rápido, es elegir cuándo hacerlo, y eso solo lo logras si aprendes a estar presente. Ahora dime algo con honestidad. ¿Cuántas veces al día te distraes automáticamente para no sentir o no pensar? Escríbelo en los comentarios. Ser consciente es el primer paso para dejar de vivir en piloto automático.
Hábito 7. Terminar lo que empiezas. En la soledad hay un peligro silencioso. Comenzar muchas cosas y terminar pocas. Empiezas una rutina, un libro, un proyecto, una meta personal, y como nadie te está observando ni exigiendo resultados, lo abandonas cuando pierde emoción. Y cada vez que lo haces, no solo dejas una tarea inconclusa, dejas una pequeña grieta en tu autoestima. Porque tu mente registra algo muy claro: no termino lo que empiezo. Y esa identidad, repetida muchas veces, pesa. Los estoicos hablaban mucho de coherencia y carácter. No se trata de hacer cosas grandiosas, sino de sostenerlas. La disciplina no se mide por cómo empiezas, sino por cómo cierras. Además, desde la psicología, sabemos que terminar tareas libera una sensación de cierre cognitivo que reduce ansiedad y aumenta sensación de control. En cambio, acumular pendientes abiertos genera carga mental constante, incluso cuando no estás pensando activamente en ellos. En lo práctico, este hábito no significa que nunca puedas cambiar de rumbo. Significa que antes de empezar algo nuevo, te preguntes: ¿voy a comprometerme a terminarlo? Y si ya comenzaste algo pequeño, leer 10 páginas diarias, entrenar 3 veces por semana, ordenar tu espacio, cúmplelo hasta el final del periodo que decidiste. Aunque pierda emoción, aunque no tengas ganas, porque el objetivo no es el resultado inmediato, es reforzar tu identidad como alguien que cumple. Cuando aprendes a terminar lo que empiezas, la soledad deja de ser dispersión y se convierte en enfoque. Y eso construye confianza real. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué es eso que empezaste con entusiasmo y dejaste a la mitad sin una razón fuerte? Escríbelo en los comentarios. Tal vez sea momento de retomarlo y cerrar ese ciclo. Hábito 8. Aprender a decir no sin explicarte demasiado. Cuando estás en una etapa de crecimiento en soledad, tu energía es limitada y valiosa. Pero muchas veces la desperdicias diciendo sí a cosas que no quieres hacer, aceptando compromisos que no te aportan o explicándote en exceso para no incomodar a otros. Y cada vez que haces eso, te alejas un poco de ti mismo. Los estoicos entendían que no puedes controlar lo que otros piensan de ti, pero sí puedes controlar tus decisiones. Y decir no con claridad es una de las formas más poderosas de respeto propio. Desde la psicología, sabemos que la dificultad para poner límites suele estar ligada al miedo al rechazo o a la necesidad de aprobación. Pero cuando tu estabilidad depende de agradar, tu identidad se vuelve frágil. En cambio, cuando aprendes a poner límites sin agresividad y sin culpa, construyes autonomía emocional. No necesitas justificar cada decisión ni dar discursos largos. Un no puedo o no es prioridad para mí ahora es suficiente. La seguridad no grita, se nota. En lo práctico empieza por observar en qué situaciones dices sí cuando en realidad quieres decir no. Puede ser aceptar planes que no te interesan, responder mensajes inmediatamente aunque estés ocupado, asumir responsabilidades que no te corresponden. Practica respuestas breves y firmes, no agresivas, no defensivas, firmes. Al principio puede sentirse incómodo, pero esa incomodidad es señal de que estás dejando de complacer automáticamente. La soledad bien aprovechada te enseña a elegir con quién, cómo y dónde inviertes tu energía. Y cada límite sano que pones fortalece tu carácter. Ahora quiero preguntarte algo con honestidad. ¿En qué área de tu vida te cuesta más decir no? Escríbelo en los comentarios. Reconocerlo es el primer paso para empezar a respetarte más. Hábito 9. Cuidar tu cuerpo como si fuera tu responsabilidad más importante. Cuando estás solo, es fácil descuidarte. Dormir mal, comer sin atención, moverte poco, dejar que los días pasen sin estructura física.
Nadie te está mirando, nadie te exige presencia, nadie nota si bajaste tu energía. Pero aquí hay una verdad incómoda. Cuando descuidas tu cuerpo, tu mente se debilita. Los estoicos no separaban el carácter del estado físico. Entendían que un cuerpo entrenado sostiene una mente firme. No se trata de estética, se trata de estabilidad. La ciencia es clara en esto. El ejercicio regular mejora la regulación emocional, reduce síntomas de ansiedad y fortalece la resiliencia al estrés. No es solo una cuestión de salud física, es una herramienta psicológica poderosa. Cuando entrenas, aunque no tengas ganas, le envías a tu cerebro un mensaje contundente. Puedo hacer cosas difíciles. Y esa sensación se traslada a otras áreas de tu vida. La disciplina física entrena disciplina mental. En lo práctico, no necesitas una rutina perfecta ni un gimnasio costoso. Empieza con lo que esté a tu alcance. Caminar 30 minutos, hacer ejercicios básicos en casa, mejorar tu alimentación poco a poco, respetar tus horas de sueño. Lo importante es la constancia, no la intensidad extrema. Cuando estás en soledad, tu cuerpo puede convertirse en tu ancla diaria, en la estructura que sostiene tu día cuando todo lo demás es incierto. Cuidarte no es vanidad, es responsabilidad, porque si tú no sostienes tu energía, nadie lo hará por ti. Ahora quiero que seas honesto. ¿Estás usando esta etapa para fortalecerte físicamente o para abandonarte poco a poco? Escríbelo en los comentarios. La respuesta puede ser el punto de cambio. Hábito 10. Dejar de quejarte, incluso en silencio. Hay algo que debilita más que cualquier obstáculo externo, y es la queja constante. No solo la que expresas en voz alta, sino la que repites en tu mente cuando nadie te escucha. ¿Por qué me pasa esto a mí? No es justo. Si tuviera otras circunstancias, sería diferente. En una etapa de soledad, este diálogo interno puede volverse más fuerte, porque no hay distracciones que lo opaquen. Y si no lo controlas, empieza a definir tu actitud frente a todo. Los estoicos eran radicales en esto. No puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo lo interpretas. Quejarte no cambia la situación, solo refuerza una sensación de impotencia. Y desde la psicología sabemos que el lenguaje moldea la percepción. Cuando repites pensamientos de queja, fortaleces conexiones neuronales asociadas a frustración y victimismo. En cambio, cuando eliges una narrativa más responsable, aunque la situación sea difícil, fortaleces resiliencia. En lo práctico, este hábito consiste en algo simple pero desafiante. Pasa 24 horas sin quejarte, ni en voz alta ni en tu mente. Cada vez que notes una queja interna, cámbiala por una pregunta útil. ¿Qué puedo hacer con esto? O ¿qué depende de mí aquí? No significa negar emociones ni fingir que todo está bien. Significa dejar de alimentar el papel de víctima. Porque en soledad, tu diálogo interno es el entorno donde vives la mayor parte del tiempo. La forma en que te hablas determina la fuerza con la que enfrentas el mundo. Así que dime algo con sinceridad. ¿Sobre qué tema te quejas más cuando estás solo? Escríbelo en los comentarios. Tal vez ese sea el punto exacto donde necesitas empezar a cambiar tu enfoque. Conclusión. Si te das cuenta, ninguno de estos hábitos es espectacular. No son secretos místicos ni fórmulas mágicas. Son decisiones pequeñas, repetidas, cuando nadie te ve. Y ahí está la clave. La soledad no te transforma por sí sola. Lo que te transforma es lo que haces dentro de ella. Puedes usar esta etapa para distraerte, quejarte y postergar. O puedes usarla para volverte más disciplinado, más claro, más fuerte emocionalmente. La diferencia no está en tus circunstancias, está en tus hábitos diarios. Tal vez ahora mismo sigues en un periodo silencioso de tu vida,
Tal vez sientes que aún no llegas a donde quieres estar. Pero si aplicas aunque sea la mitad de lo que vimos hoy, algo va a cambiar. No de golpe, no de un día para otro, pero empezarás a notar algo distinto, más respeto por ti mismo, más control sobre tus impulsos, más estabilidad cuando las cosas no salen como esperabas. Y eso, aunque no sea visible para otros, lo sentirás por dentro. Recuerda esto, la soledad no es un castigo, es un campo de entrenamiento. Es el lugar donde se construye el carácter que después sostiene el éxito, las relaciones y las oportunidades. Si aprendes a estar bien contigo, el mundo deja de intimidarte tanto, porque ya no dependes del ruido externo para sentirte firme. Ahora quiero que me digas algo en los comentarios. ¿Cuál de estos hábitos vas a empezar hoy mismo? Escríbelo como un compromiso público contigo. Si este video te aportó claridad, suscríbete y compártelo con alguien que esté atravesando una etapa similar y necesite esta perspectiva. De verdad, cada comentario y cada vez que compartes este contenido nos ayuda muchísimo a seguir creando mensajes que no solo motivan, sino que fortalecen. Y si hoy estás solo, recuerda esto, no estás atrasado, estás en construcción. La mayoría de las personas vive convencida de que necesita algo más para sentirse feliz. Más dinero, más reconocimiento, más éxito, más aprobación. Y por eso pasan la vida persiguiendo cosas creyendo que cuando finalmente las consigan, van a sentir paz. Pero pasan los años, consiguen muchas de esas cosas y aún así el vacío sigue ahí. Porque el problema no siempre es lo que te falta afuera, sino la forma en la que tu mente aprendió a pensar. Hoy vivimos rodeados de comparación, presión y ansiedad. Todos aparentan estar bien, todos parecen tener la vida resuelta y sin darte cuenta empiezas a sentir que vas atrasado o que nunca haces suficiente. La mayoría ya no sabe disfrutar lo simple porque siempre está preocupada por lo que sigue. Y quizá tú también te has sentido así últimamente, agotado mentalmente, desconectado o incapaz de disfrutar realmente el momento presente. Y honestamente, quizá no es casualidad que estés viendo este video justo ahora, porque en los próximos minutos vas a descubrir 3 lecciones estoicas simples y profundamente prácticas que pueden ayudarte a dejar de vivir desde la carencia y empezar a vivir con más calma y claridad mental. Y si alguna vez has sentido que tu mente no te deja disfrutar nada completamente, comenta la frase: hoy empiezo a vivir con más calma. Quiero que este espacio se llene de personas que están cansadas de vivir atrapadas en la ansiedad constante. Y antes de empezar, quiero pedirte algo más. Si mientras ves este video piensas en alguien que necesita escuchar esto, compártelo con esa persona. Tal vez este mensaje llegue en el momento exacto en que más lo necesita. Y si decides suscribirte al canal, gracias de verdad, porque todo tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que pueda aportar paz, claridad y fortaleza mental. Ahora sí, escucha esto con atención, porque quizá hoy empieces a ver tu vida de una forma completamente diferente. Lección 1. Deja de arruinar los momentos pensando en lo que sigue. Muchas personas pasan la mayor parte de su vida esperando el siguiente momento para sentirse tranquilas. Mientras trabajan, piensan en descansar. Mientras descansan, piensan en los problemas que vienen después. Incluso cuando consiguen algo importante, la mente encuentra rápidamente una nueva preocupación y así, poco a poco, dejan de disfrutar el presente porque siempre están atrapadas pensando en lo que sigue. Lo más peligroso es que esto empieza a parecer normal. Vivir distraído, revisar el celular constantemente y sentir ansiedad incluso en momentos tranquilos se ha convertido en parte de la rutina diaria.
Hay personas que ya no pueden disfrutar una comida, una conversación o un día libre sin sentir culpa o presión mental. Por eso el estoicismo enseñaba algo tan importante. La paz no aparece cuando todo se resuelve. Aparece cuando aprendes a estar presente en el momento que estás viviendo ahora. La realidad es que muchos de los momentos que hoy consideras normales, algún día serán recuerdos que extrañarás profundamente. Pero mientras eso ocurre, la mayoría sigue demasiado ocupada pensando en mañana como para valorar lo que tiene hoy. Aprender a vivir el presente no significa dejar de pensar en el futuro. Significa dejar de sacrificar tu vida actual por preocupaciones que todavía no existen. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has arruinado un momento feliz por pensar demasiado en lo que viene después? Lección 2. Aprende a disfrutar las cosas pequeñas. La mayoría de las personas cree que la felicidad llegará con algo grande. Más dinero, una mejor casa, el trabajo ideal o la vida perfecta. Pero mientras esperan que eso ocurra, dejan de disfrutar las pequeñas cosas que ya forman parte de su vida. Un café tranquilo por la mañana, una conversación sincera, dormir en paz, escuchar la risa de alguien que amas o simplemente tener un momento de calma. Y aunque parezcan cosas simples, la realidad es que muchas personas darían todo lo que tienen por volver a experimentar algunas de ellas, aunque fuera una sola vez más. El problema es que la mente humana se acostumbra muy rápido a lo bueno. Después de un tiempo, empiezas a ver como normales cosas que antes eran exactamente lo que soñabas tener. Por eso, tantas personas viven rodeadas de bendiciones y aún así sienten vacío. No porque les falte algo realmente importante, sino porque dejaron de prestar atención a lo que ya poseen. El estoicismo enseñaba que una mente agradecida disfruta mucho más la vida que una mente obsesionada con conseguir más todo el tiempo. Aprender a disfrutar las cosas pequeñas cambia completamente la manera en la que experimentas tu vida. Porque cuando dejas de necesitar momentos extraordinarios para sentir paz, empiezas a encontrar tranquilidad en lo cotidiano. Y muchas veces, ahí es donde siempre estuvo la verdadera felicidad que estabas buscando. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué cosa simple de tu vida sientes que no has valorado lo suficiente últimamente? Lección 3. Muchas veces no necesitas más. Necesitas calma. Hay personas que pasan años creyendo que su problema es la falta de dinero, de éxito o de oportunidades, cuando en realidad lo que más necesitan es descanso mental. Porque una mente agotada nunca siente satisfacción, incluso cuando las cosas van bien. Por eso muchas veces consigues algo que deseabas mucho y aún así sigues sintiéndote vacío o preocupado. No porque hayas fracasado, sino porque el problema no estaba afuera. Estaba dentro de una mente que nunca aprendió a detenerse y respirar. Vivimos en una época donde descansar parece un pecado. Todo el tiempo sentimos presión por hacer más, producir más y demostrar más. Y poco a poco, la mente entra en un estado constante de tensión donde incluso los momentos tranquilos se sienten incómodos. Hay personas que no saben estar en silencio sin revisar el celular, que no saben descansar sin sentirse culpables y que ya olvidaron lo que significa sentirse realmente en paz. Por eso, el estoicismo enseñaba que no puedes tomar buenas decisiones cuando tu mente vive atrapada en el ruido constante. La realidad es que no siempre necesitas cambiar toda tu vida para sentirte mejor. A veces necesitas dormir bien, alejarte un poco del ruido, respirar profundo y darle descanso a tu mente, porque cuando recuperas la calma, muchas cosas que parecían enormes empiezan a perder fuerza. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Hace cuánto tiempo sientes que estás mentalmente cansado,
sin darte realmente un descanso. Lección 4. Deja de comparar tu vida con vidas editadas. Una de las formas más rápidas de destruir tu tranquilidad es comparar tu vida real con la vida que otras personas muestran en Internet. Porque mientras tú ves tus problemas, tus inseguridades y tus días difíciles, solo ves los mejores momentos de los demás. Ves viajes, éxito, felicidad, parejas perfectas y sonrisas constantes, y poco a poco empiezas a sentir que tu vida vale menos o que vas atrasado. Sin darte cuenta, terminas sintiendo tristeza por una comparación que nunca fue justa desde el principio. Las redes sociales hicieron que muchas personas dejaran de disfrutar su propio camino. Ahora todo parece una competencia silenciosa donde todos intentan demostrar que son más felices, más exitosos o más importantes. Pero la realidad es que detrás de muchas de esas vidas perfectas también hay ansiedad, inseguridad y vacío emocional. El problema es que la gente compara su vida completa con momentos cuidadosamente editados de otras personas. Y mientras más haces eso, más difícil se vuelve sentir gratitud por lo que tú ya tienes. El estoicismo enseñaba que cada persona vive una batalla distinta y que compararte constantemente solo te aleja de tu propia paz. Porque cuando empiezas a enfocarte demasiado en la vida de otros, dejas de construir la tuya. La verdadera tranquilidad aparece cuando entiendes que no necesitas vivir como alguien más para sentirte suficiente. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez una comparación te hizo sentir que tu vida no era suficiente, aunque en realidad sí lo fuera? Lección 5. No todo tiene que ser productivo. Muchas personas ya no saben descansar sin sentirse culpables. Incluso en sus días libres sienten presión por hacer algo útil, avanzar en algo o mantenerse ocupadas todo el tiempo. Y aunque parezca disciplina, muchas veces en realidad es agotamiento disfrazado de productividad. La mente moderna vive tan acelerada que quedarse quieto unos minutos ya parece perder el tiempo. Por eso tantas personas están cansadas incluso cuando técnicamente descansan. Nos hicieron creer que nuestro valor depende de cuánto producimos, cuánto trabajamos o qué tan ocupados estamos. Y poco a poco empezamos a medir nuestra vida únicamente por resultados. Pero el problema es que una mente que nunca descansa correctamente termina perdiendo claridad, energía y tranquilidad emocional. Hay personas que llevan tanto tiempo sobreviviendo en automático que ya olvidaron cómo se siente vivir sin ansiedad constante. El estoicismo enseñaba que el equilibrio también es una forma de sabiduría. Descansar no significa ser débil, flojo o conformista. Significa entender que tu mente también necesita pausas para mantenerse sana. A veces, detenerte un momento no retrasa tu vida. Evita que te pierdas a ti mismo en medio de tanta presión. Porque no todo momento tiene que ser productivo para tener valor. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Te cuesta descansar sin sentir culpa o presión por hacer algo más? Lección 6. Deja de esperar el momento perfecto para ser feliz. Muchas personas viven convencidas de que la felicidad llegará más adelante. Cuando tenga más dinero, cuando encuentre pareja, cuando todo esté más tranquilo. Y mientras esperan ese momento perfecto, dejan pasar años enteros sin permitirse disfrutar realmente su vida. Siempre hay una nueva meta, un nuevo problema o una nueva razón para posponer la tranquilidad. El problema es que la vida no se detiene mientras esperas sentirte listo para ser feliz. La realidad es que en ningún momento será completamente perfecto. Siempre existirán preocupaciones, responsabilidades y días difíciles. Pero si necesitas que todo esté bajo control para sentir paz,
probablemente nunca la sentirás. El estoicismo enseñaba que la felicidad no depende de una vida perfecta, sino de la forma en la que aprendes a vivir, incluso en medio de la incertidumbre. Porque muchas veces las personas desperdician momentos valiosos pensando demasiado en lo que todavía les falta. Hay gente que pasa tanto tiempo esperando el día ideal que termina olvidando disfrutar los días normales, que al final son la mayor parte de la vida. Y cuando miran atrás, descubren que la felicidad nunca estuvo escondida en el futuro, sino en pequeños momentos que no supieron valorar mientras ocurrían. Por eso, aprender a vivir ahora cambia completamente tu manera de experimentar la vida. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué cosa has estado posponiendo disfrutar mientras esperas que todo mejore primero? Lección 7. Tu mente se acostumbra a todo. Algo que muchas personas no entienden es que la mente humana se acostumbra rápidamente a casi todo. A las cosas buenas, a los logros, a las compras, al dinero e incluso a momentos que antes parecían increíbles. Lo que hoy te emociona profundamente, después de un tiempo, empieza a sentirse normal. Por eso tantas personas viven persiguiendo constantemente algo nuevo, creyendo que el próximo logro finalmente las hará sentirse completas. Pero cuando lo consiguen, la emoción dura poco y la mente vuelve a buscar otra cosa más. Esto explica por qué muchas veces personas que aparentemente lo tienen todo, siguen sintiéndose vacías o insatisfechas. No porque sean malagradecidas, sino porque el cerebro deja de valorar rápidamente aquello a lo que se acostumbra. El problema aparece cuando toda tu felicidad depende únicamente de conseguir cosas nuevas. Porque entonces entras en una carrera interminable donde siempre necesitas más para volver a sentir emoción. Y mientras tanto, dejas de apreciar lo que ya forma parte de tu vida diaria. El estoicismo enseñaba que la verdadera tranquilidad aparece cuando aprendes a valorar conscientemente lo que ya tienes antes de que tu mente lo convierta en algo común. Porque muchas de las cosas que hoy consideras normales, hace algunos años, eran exactamente lo que deseabas tener. Y recordar eso cambia completamente tu perspectiva. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué cosa que hoy das por normal fue alguna vez un sueño importante para ti? Lección 8. Muchas cosas que te preocupan nunca pasarán. La mente tiene una extraña habilidad para convertir pequeñas posibilidades en grandes tragedias. Un mensaje sin responder se convierte en ansiedad. Un error pequeño se convierte en una catástrofe mental. Y sin darte cuenta, empiezas a sufrir por situaciones que ni siquiera han ocurrido. Muchas personas viven agotadas, no por lo que realmente está pasando en sus vidas, sino por todo lo que imaginan que podría salir mal. Y lo peor es que la mayoría de esas preocupaciones nunca terminan ocurriendo. El problema es que cuando sobrepiensas demasiado, tu mente deja de diferenciar entre una amenaza real y una imaginaria. El cuerpo reacciona igual. Estrés, tensión, miedo y ansiedad. Por eso hay personas que pasan días enteros angustiadas por conversaciones que todavía no suceden, problemas que aún no existen o escenarios que probablemente jamás ocurrirán. Séneca decía que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad, y miles de años después, eso sigue siendo completamente cierto. El estoicismo enseñaba que no puedes controlar todo lo que ocurrirá, pero sí puedes controlar cuánto poder le das a tus pensamientos. Porque cuando aprendes a detener el exceso de preocupación, recuperas una enorme cantidad de energía mental que antes desperdiciabas imaginando problemas. Muchas veces, la paz no llega cuando desaparecen todas las dificultades. Llega cuando dejas de alimentar miedos que todavía
no existen. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es una preocupación que te quitó mucha paz y al final nunca ocurrió? Lección 9. La gente piensa mucho menos en ti de lo que crees. Muchas personas viven con miedo constante al juicio de los demás. Tienen miedo de equivocarse, de hablar, de empezar algo nuevo o incluso de mostrarse como realmente son, porque sienten que todos están observándolos y criticándolos. Pero la realidad es mucho más simple. La mayoría de las personas está demasiado ocupada pensando en sus propios problemas, inseguridades y preocupaciones como para analizar cada cosa que haces. Y entender eso puede darte una libertad emocional enorme. A veces dejamos de hacer cosas que queremos solo por miedo a lo que otros puedan pensar. Nos preocupamos demasiado por encajar, por agradar o por no decepcionar a nadie. Y poco a poco terminamos viviendo una vida diseñada para evitar críticas en lugar de una vida que realmente nos haga sentir en paz. El problema es que mientras más dependes de la aprobación externa, más ansiedad aparece en tu vida, porque nunca podrás controlar completamente cómo te ven los demás. El estoicismo enseñaba que intentar agradarle a todo el mundo es una batalla imposible. Siempre habrá personas que critiquen, juzguen o malinterpreten lo que haces. Pero cuando dejas de darle tanto poder a esas opiniones, empiezas a sentir una tranquilidad que antes no conocías, porque la verdadera libertad aparece cuando ya no necesitas validación constante para sentirte suficiente. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuántas decisiones has dejado de tomar por miedo a lo que otros puedan pensar de ti? Lección 10. Agradece las cosas antes de perderlas. Muchas veces no valoramos realmente algo hasta que dejamos de tenerlo. La salud, el tiempo, la tranquilidad, la juventud o incluso las personas que amamos parecen cosas normales, hasta que un día cambian, desaparecen o ya no están. Y ahí es cuando entendemos cuánto significaban realmente. El problema es que la mayoría vive como si todo fuera permanente, como si siempre hubiera más tiempo, más oportunidades y más momentos para decir lo importante después. El estoicismo enseñaba una práctica muy poderosa: recordar que nada dura para siempre. No para vivir con miedo, sino para aprender a valorar más profundamente el presente. Porque cuando entiendes que todo puede cambiar, empiezas a mirar diferente las cosas simples de tu vida. Una conversación con tus padres, una comida en familia, despertar sin dolor o escuchar la voz de alguien que amas dejan de sentirse normales y empiezan a sentirse valiosas. Y esa forma de pensar transforma completamente la manera en la que vives. La realidad es que muchas de las cosas que hoy ignoras podrían convertirse algún día en aquello que más extrañes. Por eso aprender a agradecer mientras todavía lo tienes cambia tu forma de experimentar la vida. Porque la gratitud no aparece solamente cuando pierdes algo. La verdadera sabiduría está en valorarlo antes de que eso ocurra. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué cosa o persona sientes que no has valorado lo suficiente últimamente? Lección 11. Aprende a estar solo sin sentirte vacío. Muchas personas le tienen miedo a la soledad porque cuando se quedan solas se encuentran con pensamientos, emociones y vacíos que normalmente intentan evitar con distracciones. Por eso necesitan ruido constante, conversaciones constantes o atención constante para sentirse bien. Pero el problema es que cuando no aprendes a estar en paz contigo mismo, empiezas a depender demasiado de otras personas para sentir tranquilidad emocional. Y eso termina generando ansiedad, apego y miedo a quedarte solo. Hay personas que soportan relaciones que las lastiman solo porque no saben cómo sentirse completas estando solas. Otras llenan cada minuto de su día con distracciones,
porque el silencio les incomoda. Pero el estoicismo enseñaba que aprender a disfrutar tu propia compañía es una de las formas más grandes de libertad emocional. Porque cuando ya no necesitas escapar constantemente de ti mismo, empiezas a construir una paz mucho más estable y real. Estar solo no significa estar vacío. Muchas veces significa tener espacio para escucharte, entenderte y reconectar contigo mismo. Y cuando aprendes a sentirte bien en tu propia compañía, dejas de mendigar atención, validación o presencia solo para evitar sentir soledad. Porque la tranquilidad más fuerte nace cuando descubres que también puedes sentirte completo contigo mismo. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Te sientes cómodo estando solo contigo mismo o siempre necesitas distraerte de alguna manera? Lección 12. La paz mental vale más que impresionar personas. Muchas personas viven agotadas, intentando demostrar algo todo el tiempo. Intentan aparentar éxito, felicidad, dinero o una vida perfecta para recibir aprobación de otros. Y sin darse cuenta, terminan sacrificando su tranquilidad por mantener una imagen que muchas veces ni siquiera las hace felices. El problema es que cuando vives demasiado preocupado por impresionar a los demás, empiezas a tomar decisiones pensando más en cómo se verán desde afuera que en cómo te harán sentir por dentro. Hay gente que compra cosas que no necesita, acepta relaciones que no quiere o vive estilos de vida que las hacen infelices solo para encajar o sentirse aceptadas. Pero el estoicismo enseñaba que la verdadera libertad aparece cuando dejas de depender tanto de la opinión ajena. Porque mientras más necesitas validación externa, más fácil es perder tu paz mental intentando cumplir expectativas que nunca terminan. Y la realidad es que siempre habrá alguien que critique lo que haces, sin importar cuánto te esfuerces. Con el tiempo entiendes que impresionar personas no llena el vacío interno ni trae tranquilidad real. Lo único que realmente cambia tu vida es aprender a vivir de una manera que te permita dormir en paz contigo mismo, porque una mente tranquila vale muchísimo más que cualquier apariencia. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has hecho algo solo para impresionar a otros, aunque en el fondo no te hacía feliz? Lección 13. Actúa como alguien que ya tiene suficiente. La forma en la que piensas cambia completamente la manera en la que actúas. Cuando una persona vive sintiendo que le falta algo todo el tiempo, empieza a actuar desde la desesperación. Busca aprobación constantemente, se compara con todos, se obsesiona con demostrar su valor y nunca siente verdadera tranquilidad. Pero cuando empiezas a pensar como alguien que ya tiene suficiente, tu energía cambia. Dejas de perseguir todo con ansiedad y empiezas a vivir con más calma, seguridad y claridad mental. Esto no significa conformarte ni dejar de crecer. Significa dejar de vivir con la sensación constante de vacío. Porque muchas personas pasan años creyendo que necesitan más dinero, más éxito o más reconocimiento para sentirse completas, cuando en realidad lo que necesitan es aprender a valorar quiénes son sin depender tanto de lo externo. El estoicismo enseñaba que la paz aparece cuando entiendes que tu valor no aumenta ni disminuye según lo que posees o según la opinión de otros. Cuando actúas desde la tranquilidad y no desde la carencia, empiezas a tomar mejores decisiones para tu vida. Ya no haces las cosas por miedo a quedarte atrás o por necesidad de demostrar algo. Empiezas a vivir con más autenticidad y menos presión mental. Y ahí es cuando descubres algo importante. Muchas veces, la paz que estabas buscando no llegaba porque seguías actuando como alguien que sentía que nunca era suficiente. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿En qué parte de tu vida sientes que has estado actuando desde la carencia y no desde la tranquilidad? Conclusión.
Al final, la mayoría de las personas pasa su vida buscando afuera algo que nunca va a encontrar completamente ahí. Buscan paz en el dinero, tranquilidad en el reconocimiento, felicidad en las cosas materiales o seguridad en la aprobación de otros. Pero después de correr durante años detrás de todo eso, muchos descubren que el vacío sigue presente, porque la verdadera tranquilidad no aparece cuando finalmente tienes todo lo que querías. Aparece cuando tu mente deja de actuar como si siempre le faltara algo para sentirse completa. El estoicismo nunca enseñó a conformarse ni a dejar de crecer. Enseñó algo mucho más profundo: aprender a vivir con paz mientras sigues construyendo tu vida. Aprender a disfrutar el presente sin destruirte pensando en el futuro. Aprender a valorar lo que tienes antes de perderlo. Aprender a dejar de compararte, dejar de buscar validación constante y dejar de depender de cosas externas para sentirte suficiente. Porque cuando tu tranquilidad depende de algo que no controlas, el miedo y la ansiedad siempre terminan apareciendo. Y quizá, después de escuchar todo esto, te des cuenta de algo importante. Tal vez la vida no necesita darte mucho más para que empieces a sentir paz. Tal vez lo que realmente necesitas es aprender a mirar diferente lo que ya tienes, lo que ya eres y todo lo que ya superaste. Porque muchas veces la calma que tanto buscas no está en el futuro. Está en la manera en la que decides vivir desde hoy. Y ahora quiero preguntarte algo. Después de todo este video, ¿cuál fue la lección que más necesitabas escuchar en este momento de tu vida? Hay momentos en la vida que parecen normales por fuera, pero por dentro sentimos que algo está cambiando. Una sensación difícil de explicar, como si una etapa estuviera llegando a su fin y otra estuviera a punto de comenzar. Si últimamente has sentido que ya no encajas donde antes encajabas, que ciertas personas se han alejado de tu camino o que las preguntas sobre tu propósito son más fuertes que nunca, entonces presta mucha atención, porque lo que estás a punto de escuchar podría ayudarte a entender por qué todo eso está ocurriendo. Durante mucho tiempo has mirado algunas experiencias de tu vida como pérdidas, errores o injusticias. Has visto puertas cerrarse, planes derrumbarse y momentos que parecían no tener ningún sentido. Pero ¿qué pasaría si te dijera que nada de eso ocurrió para detenerte? ¿Y si las pruebas que más te hicieron sufrir fueron precisamente las que te estaban preparando para algo que aún no alcanzas a ver? La mayoría de las personas pasan toda su vida preguntándose por qué les sucedieron ciertas cosas, sin darse cuenta de que la respuesta siempre estuvo frente a ellas. Antes de continuar, escribe en los comentarios: estoy listo para recibir mi propósito. Hazlo como una declaración para ti mismo. Y si disfrutas este tipo de contenido que combina sabiduría estoica, crecimiento personal y reflexiones profundas sobre la vida, suscríbete al canal ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando estos videos. Además, si conoces a alguien que está atravesando un momento difícil o buscando respuestas, comparte este mensaje con esa persona. Puede que estas palabras lleguen exactamente cuando más las necesita. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás una verdad que los grandes filósofos entendieron hace siglos y que muy pocas personas logran comprender a tiempo, que algunas de las experiencias más difíciles de tu vida no llegaron para destruirte, sino para transformarte. Y cuando entiendas esto, empezarás a ver tu pasado, tu presente y tu futuro de una forma completamente diferente. Capítulo 1. El dolor que te trajo hasta aquí. Existe algo que casi nadie comprende mientras está atravesando una etapa difícil. El dolor rara vez llega para quedarse, pero casi siempre llega para enseñarnos algo. Sin embargo, cuando estamos en medio de la tormenta, es imposible verlo de esa manera.
Solo vemos las puertas que se cierran, las oportunidades perdidas, las decepciones y las preguntas sin respuesta. Es entonces cuando comenzamos a creer que la vida está jugando en nuestra contra. Pero, ¿y si aquello que interpretaste como un castigo era en realidad una preparación? ¿Y si cada obstáculo tenía un propósito que todavía no alcanzabas a comprender? Los estoicos creían que nada de lo que sucede es completamente inútil. Marco Aurelio enseñaba que incluso los acontecimientos más difíciles pueden convertirse en una ventaja si aprendemos a utilizarlos correctamente. Piensa por un momento en las personas más fuertes, más sabias y más conscientes que conoces. Rara vez llegaron a ser quienes son viviendo una vida cómoda. La fortaleza no nace de la tranquilidad permanente. Nace de las pruebas, de las caídas y de la decisión de levantarse una vez más cuando parecía más fácil rendirse. Quizás por eso muchas de las experiencias que más te marcaron terminaron transformándote de maneras que jamás imaginaste. Tal vez aquella decepción te enseñó a valorar tu propia dignidad. Tal vez aquella pérdida te obligó a descubrir una fuerza que desconocías. Tal vez aquella etapa de incertidumbre te enseñó a confiar más en ti mismo que en las circunstancias externas. Lo que en su momento parecía una interrupción de tu camino podría haber sido precisamente lo que te estaba guiando hacia una versión más fuerte y más consciente de quién realmente eres. La gran mayoría de las personas pasan años preguntándose por qué les sucedieron ciertas cosas, pero las personas que terminan transformando su vida hacen una pregunta diferente. En lugar de preguntarse ¿por qué me pasó esto?, comienzan a preguntarse ¿qué estaba intentando enseñarme esto? Y esa simple diferencia cambia absolutamente todo. Porque cuando encuentras significado en tus pruebas, el dolor deja de ser una carga y se convierte en una herramienta de crecimiento. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Hay alguna experiencia difícil de tu pasado que hoy agradezcas porque te convirtió en una mejor versión de ti mismo? Escríbelo en los comentarios. Capítulo 2. La gran revelación que casi nadie ve. La mayoría de las personas pasan su vida observando los acontecimientos de forma aislada. Ven una pérdida y la llaman fracaso. Ven una decepción y la llaman injusticia. Ven una demora y la llaman mala suerte. Pero pocas veces se detienen a contemplar el panorama completo. Y ahí es donde cometen el mayor error, porque muchas de las cosas que hoy tienen sentido en tu vida parecían completamente incomprensibles cuando estaban ocurriendo. Lo que hoy reconoces como una bendición, alguna vez pudo haberse sentido como un problema. Lo que hoy valoras, quizá nació de una situación que en aquel momento deseabas evitar a toda costa. Marco Aurelio escribió que debemos aceptar aquello que el destino coloca frente a nosotros porque forma parte de un orden más grande del que podemos comprender. Esta idea no significa que todo sea fácil ni que debamos disfrutar el sufrimiento. Significa algo mucho más profundo, que nuestra perspectiva es limitada. No siempre podemos ver el propósito de una experiencia mientras la estamos viviendo. A veces necesitamos tiempo, distancia y madurez para descubrir que aquello que parecía alejarnos de nuestro camino, en realidad nos estaba acercando a él. Piensa en cuántas veces algo no salió como esperabas, y meses o años después terminaste comprendiendo que fue lo mejor que pudo haber ocurrido. Una relación que terminó para dejar espacio a algo mejor. Un trabajo que perdiste y que te obligó a desarrollar nuevas habilidades. Un fracaso que te enseñó lecciones que ningún éxito habría podido enseñarte. La vida tiene una forma extraña de conectar los puntos, pero normalmente solo podemos ver el dibujo completo cuando miramos hacia atrás. Mientras tanto, todo parece confuso, desordenado e incluso injusto. Y aquí aparece la gran revelación. Tal vez no todo en tu vida ha sucedido para complacerte, pero sí para transformarte.
Tal vez el objetivo nunca fue que tu camino fuera cómodo, sino que te convirtieras en la persona que estás destinado a ser. Cuando entiendes esto, dejas de luchar contra cada dificultad y comienzas a preguntarte qué oportunidad se esconde detrás de ella. Ahora dime en los comentarios, ¿hubo alguna situación que en su momento consideraste una desgracia y que después terminó siendo una de las mejores cosas que te sucedieron? Capítulo 3. ¿Por qué los elegidos siempre pasan por el fuego? Existe un patrón que se repite una y otra vez en la historia de las personas que terminan desarrollando una gran fortaleza interior. Antes de alcanzar claridad, atravesaron confusión. Antes de encontrar su propósito, enfrentaron incertidumbre. Antes de descubrir quiénes eran realmente, tuvieron que perder muchas de las cosas con las que se identificaban. Y aunque desde fuera esto puede parecer injusto, los estoicos entendían que el carácter no se construye en la comodidad. Se construye cuando la vida nos obliga a enfrentar situaciones que jamás habríamos elegido por voluntad propia. Piensa en el hierro antes de convertirse en acero. Debe soportar temperaturas extremas para adquirir una resistencia superior. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Las pruebas tienen una forma particular de revelar lo que llevamos dentro. Cuando todo marcha bien, cualquiera puede sentirse seguro, fuerte o confiado. Pero cuando llegan las dificultades, cuando los planes se derrumban y las certezas desaparecen, es cuando descubrimos de qué estamos hechos realmente. Es en esos momentos cuando salen a la luz la paciencia, la resiliencia, la fe y la capacidad de seguir adelante, incluso cuando no vemos el camino completo. Por eso muchas personas interpretan sus desafíos como señales de que están en la dirección equivocada, cuando en realidad podrían ser evidencia de que están creciendo. Cada nivel de crecimiento exige abandonar una versión anterior de nosotros mismos, y ese proceso rara vez es cómodo. Requiere desprenderse de creencias, hábitos, relaciones y expectativas que ya no pueden acompañarnos hacia la siguiente etapa. Lo que se siente como una pérdida puede ser simplemente el precio de una transformación más profunda. Lo que parece una crisis puede ser el comienzo de un despertar que todavía no logras reconocer. Quizás las experiencias más difíciles de tu vida no llegaron para destruir tu confianza, sino para construir una más sólida. Quizás no llegaron para debilitarte, sino para mostrarte una fuerza que todavía no conocías. Y quizás la razón por la que has atravesado ciertas pruebas es porque había lecciones que solo podían aprenderse atravesando el fuego. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu vida que terminó revelándote una fortaleza que no sabías que tenías? Escríbelo en los comentarios. Capítulo 4. Las señales de que tu momento ha llegado. Hay algo que sucede cuando una persona está a punto de entrar en una nueva etapa de su vida. No ocurre de forma repentina ni viene acompañado de anuncios espectaculares. De hecho, suele comenzar con sensaciones sutiles que la mayoría ignora. Empiezas a sentir que algo ya no encaja. Lugares que antes te resultaban familiares dejan de inspirarte. Conversaciones que antes disfrutabas comienzan a parecer vacías. Incluso metas que perseguías con entusiasmo pierden parte de su atractivo. Y aunque esto puede generar incertidumbre, muchas veces no es una señal de que estés perdido, sino una señal de que estás evolucionando. Otra de las señales más importantes es que comienzas a cuestionar cosas que antes dabas por ciertas. Ya no aceptas automáticamente las opiniones de los demás. Empiezas a reflexionar más profundamente sobre quién eres, qué quieres y qué tipo de vida deseas construir. Este proceso puede ser incómodo porque derrumba muchas certezas antiguas. Sin embargo, los estoicos
Consideraban que el crecimiento verdadero comienza precisamente cuando dejamos de vivir en piloto automático y empezamos a examinar nuestra propia existencia con honestidad. También suele aparecer una sensación difícil de describir, como si algo importante estuviera acercándose. No necesariamente sabes qué es ni cuándo ocurrirá, pero percibes que estás en una transición. Es como si una parte de ti supiera que ya no puede seguir viviendo de la misma manera. Muchas personas intentan ignorar esta sensación porque les obliga a salir de su zona de confort. Pero cuanto más la ignoran, más fuerte se vuelve. La vida parece empujarlas una y otra vez hacia decisiones que habían estado evitando durante mucho tiempo. Lo interesante es que estas señales no anuncian un destino mágico ni garantizan resultados inmediatos. Lo que anuncian es una oportunidad de transformación. Son una invitación para dejar atrás una versión limitada de ti mismo y comenzar a construir una más consciente, más fuerte y más alineada con tu propósito. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál de estas señales reconoces más claramente en tu vida en este momento? ¿Sientes que algo está cambiando dentro de ti? Cuéntamelo en los comentarios. Capítulo 5. Lo que la ciencia ha descubierto sobre las grandes transformaciones. Durante mucho tiempo, las enseñanzas estoicas parecían pertenecer únicamente al mundo de la filosofía. Sin embargo, en las últimas décadas, la psicología moderna ha comenzado a descubrir algo sorprendente. Muchas de las ideas que defendían los antiguos filósofos tienen un respaldo real en la experiencia humana. Los investigadores han observado que algunas personas no solo logran recuperarse después de una crisis profunda, sino que terminan desarrollando una mayor fortaleza emocional, una visión más clara de sus prioridades y un sentido más profundo de propósito. Es como si ciertas dificultades actuaran como un catalizador capaz de despertar capacidades que permanecían dormidas. A este fenómeno se le conoce como crecimiento postraumático. No significa que el dolor sea bueno ni que las experiencias difíciles deban buscarse deliberadamente. Significa que los seres humanos poseen una capacidad extraordinaria para encontrar significado incluso en medio de las circunstancias más complejas. Cuando una persona logra comprender una experiencia dolorosa, en lugar de quedar atrapada en ella, comienza a reconstruirse desde una perspectiva completamente diferente. Lo que antes parecía una herida permanente puede transformarse en una fuente de sabiduría, empatía y fortaleza interior. Algo similar observó Viktor Frankl durante una de las etapas más oscuras de la historia humana. Después de vivir experiencias extremas, llegó a una conclusión que cambió la psicología moderna. Quienes encontraban un propósito para seguir adelante tenían mayores posibilidades de resistir las circunstancias más difíciles. No era la ausencia de sufrimiento lo que marcaba la diferencia, era la capacidad de encontrar un significado dentro de ese sufrimiento. Y aunque cada historia es distinta, esta verdad sigue siendo igual de poderosa hoy. Las personas más resilientes no son aquellas que nunca sufren, sino aquellas que descubren cómo convertir sus pruebas en crecimiento. Quizás por eso tu historia no debe medirse únicamente por las dificultades que has enfrentado, sino por la persona en la que te has convertido gracias a ellas. Tal vez todavía no comprendes completamente el propósito de algunas experiencias que viviste, pero eso no significa que no exista. Muchas veces el significado aparece después, cuando miramos hacia atrás y descubrimos que aquello que parecía rompernos fue precisamente lo que nos hizo más fuertes. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Hay alguna dificultad que, aunque fue dolorosa, terminó enseñándote una de las lecciones más importantes de tu vida? Escríbelo en los comentarios.
Capítulo 6. Lo que Dios y el destino han estado intentando mostrarte. Después de atravesar pruebas, pérdidas, decepciones y momentos de incertidumbre, muchas personas siguen haciéndose la misma pregunta. ¿Por qué tuve que pasar por todo esto? Pero tal vez esa no sea la pregunta correcta. Tal vez la pregunta que realmente puede cambiar tu vida sea otra. ¿Qué estaba intentando mostrarme todo esto? Porque llega un momento en el que el dolor deja de ser el centro de la historia y comienza a revelar el mensaje que llevaba oculto desde el principio. Y para muchos, ese mensaje no tiene que ver con lo que perdieron, sino con lo que descubrieron dentro de sí mismos durante el proceso. La mayoría de nosotros crecemos creyendo que nuestra seguridad depende de circunstancias externas. Pensamos que estaremos bien cuando logremos ciertos objetivos, cuando encontremos a la persona adecuada o cuando las cosas finalmente salgan como esperamos. Sin embargo, la vida tiene una forma curiosa de desmontar esas ilusiones. A veces nos quita aquello en lo que confiábamos para obligarnos a descubrir algo mucho más valioso, nuestra propia fortaleza interior. Lo que parecía una pérdida termina revelando una capacidad que desconocíamos. Lo que parecía un final termina convirtiéndose en el comienzo de una comprensión más profunda sobre quiénes somos realmente. Quizás la gran verdad que Dios, el destino o la propia vida han estado intentando mostrarte es que eres mucho más capaz de lo que crees. Quizás las dificultades no llegaron para demostrarte tus límites, sino para demostrarte tu potencial. Porque cada vez que superaste una situación que pensabas que no podrías soportar, descubriste una nueva parte de ti. Cada vez que seguiste adelante a pesar del miedo, desarrollaste una fuerza que antes no existía. Y cada vez que te levantaste después de caer, te acercaste un poco más a la persona que estabas destinado a convertirte. Por eso, tal vez el mensaje que necesitabas escuchar hoy no es que debes esperar a que tu vida cambie para encontrar tu propósito. Tal vez el mensaje es que tu propósito comenzó a construirse desde el momento en que decidiste no rendirte. Quizás la transformación que estabas esperando ya está ocurriendo, incluso si todavía no puedes verla con claridad. Y ahora quiero preguntarte algo muy importante. ¿Qué cualidad descubrió la vida en ti a través de las dificultades que has enfrentado? ¿Fue fortaleza, paciencia, fe, resiliencia o algo más? Cuéntamelo en los comentarios. Capítulo 7. La trampa que impide escuchar el llamado. Hay una razón por la que muchas personas pasan